Antes de iniciar con el tema de hoy, la prédica del día de hoy, solo quiero recordar, la semana pasada el Señor trajo palabra a través de nuestro pastor al respecto de lo que somos como iglesia, ¿verdad? Y yo quiero volverles a leer el versículo base de la semana pasada, que es 1 Timoteo 3:15, en donde Pablo está hablándole a Timoteo al respecto de cómo comportarse dentro de la iglesia y qué es la iglesia, qué debemos de ser nosotros. Y la palabra dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a hablar de la palabra, hoy vamos a hablar de la verdad. Y como hijos de Dios, como cristianos, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, debemos nosotros ser guardianes, protectores de la verdad. Y la verdad sabemos muy bien que es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de ser como iglesia. Y hoy lo que vamos a hablar también tiene que ver con la verdad, por supuesto, porque viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy nos va a hablar al respecto de un tema que en algunos momentos se ha tergiversado, en algunos momentos se ha mal utilizado y se ha enseñado incorrectamente, y los hijos de Dios, los cristianos, nosotros pues hemos entendido de una manera incorrecta de lo que es. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero iniciar con este preámbulo bíblico, que es una historia que nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Jesús entró a Capernaum y caminando en Capernaum se topó a un hombre, un centurión, un soldado romano. Y este hombre se acercó a Jesús presuroso y le habló pidiéndole que por favor fuera a su casa porque su criado, su siervo, estaba enfermo y él necesitaba que fuera sano. Jesús de inmediato le dice, ahorita yo voy contigo. Jesús se puso en ese momento al servicio de decir, yo voy para cubrir la necesidad que había en la casa de este centurión. Pero aquí viene algo muy interesante, en lo cual a nosotros nos hace ver que la palabra de Dios nos trae siempre una enseñanza en todo lo que nosotros leemos. Y es que este hombre le dijo, y lo voy a leer en Mateo 8 al 9, dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta que digas la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús se asombró de las palabras de este hombre. Este hombre no era judío, él no era un discípulo de Jesús, era un soldado romano que tenía a su cargo muchos soldados. Este hombre mostró realmente lo que la palabra de Dios nos habla al respecto de la autoridad. Este hombre mostró cómo es que Dios nos muestra a nosotros y nos da su autoridad. Él, no siendo un hombre creyente, sabía cómo era la autoridad, tanto la autoridad que a él le habían delegado como la que él también delegaba. Entonces Jesús, vemos que él solamente con su palabra llevó sanidad a este hombre, por lo que el centurión le dijo. Y entonces vemos que este hombre reconocía en Jesús que había una autoridad divina. Este hombre reconocía que en Jesús había poder, reconocía que en Jesús a él podía acercarse y Jesús iba a poder ayudar a lo que él estaba necesitando. Entonces, lo que nos enseña este hombre el día de hoy en la palabra es de que solo aquel que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Pero hoy vamos a hablar no de la autoridad humana, no la autoridad de un hombre sobre otro en cuanto a trabajo, en cuanto a servicio, sino la autoridad espiritual que Dios ya nos ha dado, y la autoridad que también es la palabra de Dios. Porque acá en la palabra de Dios está toda la autoridad que Dios ha plasmado para que nosotros, sus hijos, podamos poner en práctica. Amén. Entonces ahora quiero por favor que me acompañen a
el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 10, versículo 19. Poniéndolos en contexto, este versículo trata cuando regresan los 70 hombres que Jesús había enviado para predicar. Ellos regresan y Jesús les habla al respecto de lo que, como ellos venían y qué es lo que Dios y Jesús les estaba hablando. Amén. Lucas 10, 19. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Volvámoslo a leer. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús estaba dándoles autoridad a estos hombres. Ya en versículos anteriores, o un capítulo anterior, en el capítulo 9, Jesús ya había enviado a sus 12 discípulos a hacer exactamente lo mismo y les había dado instrucciones. Pero ahora es a otro grupo de discípulos a los cuales Jesús envía para que hagan también una tarea, una misión, que es llevar la palabra de Dios, es predicar a todos aquellos de que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando acá dice, os doy potestad, lo que está diciendo Jesús es, yo les estoy delegando la autoridad para que hagan. Pero esta no es una autoridad humana, es una autoridad celestial, es una autoridad de Dios hacia cada uno de nosotros. Ahora, nosotros estamos viviendo una generación en la cual se habla mucho del poder. Se habla mucho de tener poder de Dios. Pero lo que Dios quiere en realidad es que nosotros pongamos a funcionar la autoridad espiritual que ya nos ha dado, porque cada uno de nosotros, siendo ya hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas, inmediatamente la autoridad del Espíritu Santo está en nosotros. No es algo que vamos a tramitar después. No, Dios ya nos ha dado de su Espíritu Santo y de esa misma manera ya nos ha dado esa autoridad espiritual. ¿Y para qué es esta autoridad? No es la autoridad humana de mandar a alguien, sino que es para un fin. Y ese fin lo vamos a ver al final. ¿Cuál es el fin de esta autoridad que Dios nos ha dado? En esta misma generación en la que estamos viviendo, se utiliza el nombre de Jesús de una manera no correcta. Y a todos queremos decir en el nombre de Jesús. Y está bien, porque mismo Jesús dijo que en su nombre pidamos las cosas y Él las hará. Y quiero que veamos, eso está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, solo para que veamos qué es lo que Jesús está diciendo en este momento. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es real, es correcto utilizar el nombre de Jesús como parte de la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado. Pero se ha mal utilizado el nombre de Jesús porque ya para todo queremos decir en el nombre de Jesús, y el problema radica en que se utiliza como algo supersticioso. Como que al decir el nombre de Jesús van a suceder las cosas, pero esto lleva a algo más, porque debemos de creer primeramente, debemos de estar bajo obediencia de Dios, de la palabra de Dios, debemos nosotros estar en relación con Dios para poder entonces entender qué es decir en el nombre de Jesús. Se ha utilizado como algo supersticioso, y Dios no recibe oraciones supersticiosas. Dios recibe oraciones y clamor genuino. Entonces debemos de estar claros. Sí podemos utilizar el nombre de Jesús. Lo debemos de usar porque la palabra lo dice. Pero debemos de hacerlo correctamente para que entonces Dios escuche nuestra petición. Algunos están llamando incluso esta manera de hablar o decir las cosas en el nombre de Jesús como un fetichismo religioso, o como fórmulas espirituales o palabras místicas. Yo creo que la palabra mística ahora se ha estado escuchando bastante en el ámbito de iglesia, y es por eso, porque queremos utilizar palabras o incluso objetos
creyendo que ahí radica la autoridad y el poder de Dios, pero no, radica en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, morando en nosotros. Y entonces Dios no enseña que utilicemos palabras u objetos como algo mágico, místico, que no es lo que a Dios le agrada. Dios ya ha puesto en nosotros algo muy valioso. Dios ya ha derramado en nosotros su Santo Espíritu y ha derramado en nosotros el poder, pero con esa autoridad espiritual. Y Dios quiere hoy que nosotros podamos despertar. Él quiere que se despierte ese don que ya puso en nosotros, esa autoridad espiritual que Él ya puso en nosotros, y quiere recordarnos también que somos hijos de Dios y que tenemos el respaldo de Dios. Porque cuando hacemos las cosas con el respaldo del Señor es cuando van a suceder. Recordemos que en medio de todo esto siempre va a estar esa esfera divina que es la voluntad de Dios. Porque aún así pidamos con fe, porque aún así nosotros clamemos creyendo en la palabra y en lo que Dios puede hacer, sobre eso está la voluntad de Dios. Y Dios va a obrar como Él desea, para bien de nosotros, claro. Recordemos que en Romanos 12 dice que debemos nosotros ser transformados en nuestra mente para que entonces podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable, perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, en medio de todo esto, es mucho más alta la voluntad de Dios. Dios en su soberanía y en su voluntad va a obrar. No va a ser por palabras que nosotros repitamos, no va a ser por lo que nosotros digamos, sino va a ser por nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra relación con Dios. Eso es lo que va a promover o va a hacer que Dios en su voluntad pueda hacer. Y hay algo que tal vez se ha utilizado mal, aunque en sí la enseñanza no es equivocada. A veces hemos aprendido de que la fe mueve la mano de Dios. Pero no es que Dios sea manipulado por nosotros y por nuestra fe, sino que lo que quiere decir es que Dios, al ver nuestro corazón, nuestra fe, nuestra entrega, nuestra obediencia, entonces Él va a obrar en beneficio. Pero no es que nosotros con nuestra fe movamos el corazón de Dios, porque Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. No tenemos un Dios que es manipulado por nuestras emociones o por nuestras peticiones, sino porque Él obra en su soberana voluntad, pero va a ser también si nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón obediente, y nosotros estamos en relación con Él. La autoridad espiritual ya Dios la ha derramado en cada uno de nosotros. Esa autoridad espiritual es para ejercer, para hacer algo. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado, y aquí es importante que podamos nosotros resaltar esta parte, que la autoridad que Dios nos ha dado no es para presumir, no es para que seamos aplaudidos, no es para que nosotros entonces nos querramos estar sobre otras personas, sino que debemos nosotros actuar y tomar esa autoridad espiritual con mucha responsabilidad, porque es a Dios al que nosotros representamos, porque es Dios el que se merece toda la gloria y toda la honra, no nosotros. Podamos hacer lo que sea que hagamos, al final toda la gloria y toda la honra es para Dios. Y mejor si lo que nosotros hacemos agrada a Dios y va de acuerdo a la voluntad de Él para nuestras vidas. Amén. Entonces, Jesús tenía autoridad. Amén. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, naturalmente, en su naturaleza, Él tiene autoridad. Pero cuando Él vino al mundo para hacer la voluntad del Padre, para poder darnos a nosotros libertad, Él mostró su autoridad en esta tierra. Los evangelios lo dicen claramente. Cuando nosotros leemos, vemos todas las maravillas que hizo Jesús por medio de la autoridad que Él ya tenía y que también estaba recibiendo de parte del Padre. Podemos ver, Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Vayamos rápido corriendo, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Evangelio de Marcos 4, 39.
aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ese es Jesús hablándole a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se estaba hundiendo la barca donde iban los discípulos y Jesús. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos cómo el Señor tiene autoridad sobre toda la naturaleza. Es más, acá puse solamente este ejemplo de la tormenta, pero el mismo Jesús caminó sobre el agua, teniendo autoridad sobre lo natural. Amén. Jesús se transfiguró, fue un milagro, fue algo maravilloso en el momento en que Él subió al monte y se transfigura y aparecen Moisés y Elías. Fue algo maravilloso. Jesús teniendo autoridad sobre la naturaleza. Y nosotros con temor, hace unos días fueron estos, torbellinos, tornados, no sé cómo al final los nombraron los especialistas y los estudiosos de las cuestiones naturales, ¿verdad? Pero todos tuvimos temor. Algunos hermanos pasaron problemas también con árboles que cayeron. Gracias al Señor, pues los guardó y no pasó nada en su casa ni en sus vehículos. Pero el Señor permite esto natural. Ahora, ¿podemos nosotros, en el nombre de Jesús, poder detener una tormenta? Claro que sí, por supuesto que sí. El mismo Jesús dijo: si tuvieras fe, aún así pequeña, podrías decirle a ese monte: muévete y échate al mar. Jesús lo dijo. Ahora, ¿por qué no sucede normalmente? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué si alguien viene y dice: Señor, ayúdame, y en el nombre de Jesús, y no sucede? Primero, porque está en la voluntad de Dios, en su soberanía. Pero segundo, hermanos, es porque lo que dije al principio, no estamos viviendo bajo obediencia a Dios. Tampoco estamos viviendo en una relación con Dios y nuestra fe no es suficiente. Entonces, la obediencia a Dios. Miren qué pasaba con Jesús. Vamos a ver varias partes en donde Jesús muestra su autoridad. Pero al final de todo esto, era la relación que tenía Jesús con el Padre. Jesús oraba constantemente, se aislaba, se apartaba para orarle al Padre. ¿Y qué dice mismo Jesús? Que Él hacía la voluntad del Padre. El problema en nosotros no es que no tengamos la autoridad espiritual. El problema está en que nosotros no queremos obedecer a Dios y pedimos de acuerdo a nuestras propias necesidades y gustos, o como lo dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedimos para nuestros propios deleites, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que hizo Jesús fue de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Hacemos nosotros esto de acuerdo a la voluntad del Padre? Yo creo que no. Muchas veces lo hacemos porque son deleites propios o una necesidad, y de repente Dios en su voluntad, eso que estaba permitiendo era para que otra cosa sucediera en beneficio de los que estaban siendo víctimas. No lo sabemos. Solo Dios, que conoce su voluntad, su soberanía, sabe lo que sucede, sabe por qué lo hace. Pero en medio de todo esto, recordemos, nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra relación con Dios debe ir de la mano, para que entonces podamos ver milagros, ver maravillas. ¿Por qué no vemos ahora milagros? Bien, hermanos, perdonen, pero hay muchos milagros falsos en las redes. Hay muchos comerciantes de la fe que venden milagros que no son milagros. Hay personas que actúan y de repente ya los han controlado, que van de un evento a otro y es la misma persona con el mismo problema, pero es contratado. Pero eso no quiere decir de que no podamos ver milagros. Eso no quiere decir de que no podamos ver nosotros la obra de Dios en nuestras vidas. Amén.
¿Sobre qué más tuvo autoridad Jesús? Sobre la enfermedad. Leemos los evangelios y encontramos una cantidad grande, enorme de milagros que hizo Jesús a través, sanando personas. Y uno de los que a mí siempre me ha gustado, eso en lo personal, es el milagro de Bartimeo el ciego. Aquel hombre que corre, escuchó que era Jesús y grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se acerca y lo toca. ¿Cómo Jesús manifestaba su autoridad? Él tocaba o simplemente hablaba. Como sucedió con el criado de este centurión de la historia al inicio. Jesús sanó a ese hombre solamente con su palabra. Jesús no necesitaba hacer bulla, escándalo, llamar la atención para poder hacer las cosas. Y tristemente muchos quieren hacerlo de esa manera, pero Jesús no lo hizo. Y el ejemplo de Jesús es que con autoridad, la autoridad que Dios, el Padre, le había dado. Como le digo, Jesús en su naturaleza, como segunda persona de la Trinidad, su naturaleza es de autoridad. Pero estando en la tierra como hombre, Él se sujetó al Padre para hacer la voluntad del Padre. Entonces, Él buscaba la autoridad que Dios le daba, aunque Él ya la tenía como Dios. Amén. También Jesús mostró su autoridad expulsando demonios. Y vemos varios casos, pero uno de los más conocidos es el del Gadareno. Y Jesús reprende a los demonios y todos van y corren a los cerdos y se desploman, se van a un despeñadero, en una peña, y ellos caen. Vemos cómo Él podía reprender y los demonios huían. Probablemente aquí hay testimonios de liberaciones, de personas que se manifestaron en demonios. Pero ¿cuándo es que es efectivo el nombre de Jesús? Cuando vamos de parte de la autoridad de Dios. Porque muchos, más adelante vamos a ver justamente a unos personajes que les pasó totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque no iban enviados por Dios primeramente, y segundo, no iban con la autoridad de Dios. Ya les estoy dando ahí un poco de spoilers de lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y otro, el último de las formas en que Dios mostró su autoridad fue que Él tuvo autoridad sobre la muerte. Hay 3 ejemplos, quitando a Jesús mismo resucitando por su poder, donde Él resucitó a 3. El más famoso, el más conocido, Lázaro, ¿sí? Sabemos que Jesús lloró, era su amigo, había un cariño muy especial por Lázaro y Jesús lo resucita. Pero hay otros 2. Está la hija de Jairo, ¿verdad? Un principal entre los judíos, y también está el hijo de la viuda de Naín. Entonces vemos 3 ejemplos de Jesús teniendo autoridad sobre la muerte. ¿Y saben qué, hermanos? La palabra dice que todo esto que Jesús hizo, nosotros también lo haremos. Y entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no está sucediendo? Y ya saben cuál es la respuesta: obediencia, fe y relación con Dios. Que fue lo que Jesús tuvo con el Padre. Amén. Y dice que cuando Jesús hacía todas estas manifestaciones de su autoridad y milagros, la gente se asombraba. Justamente con un muchacho que había sido liberado de un espíritu inmundo, en Lucas 4:36, yo se los leo. Las personas dijeron: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ellos se preguntaban, decían: ¿cuál es esa autoridad? ¿Qué autoridad tiene este hombre nacido en Belén? ¿Qué autoridad tiene? ¿Por qué los espíritus inmundos huyen cuando Él los echa fuera? No entendían. Pero ahora nosotros sí entendemos el por qué. Porque en Él estaba la autoridad de Dios. Él es Dios. Amén. Jesús no solamente hablaba con autoridad. Él vivía bajo la autoridad del Padre. Todo lo que hizo Jesús fue
sometiéndose como Dios al Padre, obedeciendo, y entonces Él estuvo bajo la autoridad del Padre. Miren, hermanos, nosotros como humanos tal vez lo pensamos de esta manera. Qué difícil. ¿Quién querría en su sano juicio entregar su vida para otro montón que ni conocen y que tal vez ni siquiera le vayan a agradecer? Nosotros como humanos, en nuestra mente limitada, pensamos eso. Pero Dios, siendo el creador, siendo el que hizo todo, manda a su Hijo para restaurar la relación que había entre su creación y Él. Porque esa relación, recordemos, estaba obstruida, había un muro delante de ellos y era el pecado. No quiere decir que hoy no haya pecado, claro. Pero Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos y de esa manera entonces nosotros también recibir esa misma autoridad. Ahora, ya sabemos de dónde venía esa autoridad. Los hombres de ese tiempo no sabían y se preguntaban, ¿quién le ha dado esta autoridad? Pero sabemos que Jesús, Él no mostró que venía de Él mismo esa autoridad. Él mismo decía que era la autoridad del Padre la que Él ejercía. Como les dije a un principio, Jesús es Dios y su naturaleza es de autoridad. Pero estando en la tierra como hombre, Él se sometió al Padre y de Él recibió todo lo que debía de hacer en cuanto a su voluntad y también tuvo esta autoridad. Él estuvo en total comunión con su Padre, con nuestro Dios, en obediencia al Padre. Porque Él por obediencia es que Él fue a la cruz y por obediencia derramó hasta la última gota de sangre. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fue Él el que entregó su propia vida por obediencia y amor por nosotros. Amén. Ahora, ¿dónde vemos que Jesús habla sobre estar bajo la autoridad de Dios? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que Jesús hizo fue porque Dios lo había hecho y Dios quería que lo hiciera. La autoridad estaba, él estaba recibiendo la autoridad de parte del Padre para hacer en la tierra lo que el Padre quería de acuerdo a su voluntad. Entonces, toda autoridad de Jesús provenía del Padre. Toda la autoridad de Jesús en esta tierra, con todo lo que manifestó, con todos los milagros que hizo, todo esto fue porque el Padre le dio esa autoridad. Esa es la razón por la cual Jesús tenía autoridad. ¿Y de dónde venía esa autoridad? El problema es que hoy muchos quieren ejercer autoridad, hablando de la autoridad espiritual, pero no hacen lo que Jesús nos enseñó que hacía, estar en obediencia al Padre. Por eso tal vez hoy vamos a estar escuchando mucho de obediencia, fe, relación. Porque sin esos tres elementos nosotros no podemos entonces ejercer la autoridad espiritual que Dios ya derramó en nosotros, Dios ya impartió en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, morando en nosotros. Pero el problema es que la gente o muchos quieren tener esa autoridad, ejercer la autoridad sin oración, sin vivir en santidad, sin rendirse al Padre. Porque si no oramos, ¿cómo vamos a recibir la voluntad del Padre? Si no vivimos en santidad, entonces, ¿cómo vamos a escuchar al Padre? Debemos de vivir en santidad. La santidad es necesaria. Pero hermano, ¿qué es la santidad? Bueno, la santidad es estar apartado del pecado, apartado para Dios, hacer la voluntad de Dios, alejarnos del pecado, dejar de obrar con nuestra carne y empezar a dar el fruto del Espíritu.
Eso es santidad. Santidad es apartarse de todo aquello que desagrada a Dios y estar haciendo todo aquello que a Dios agrada. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros ejercer nuestra autoridad espiritual? Porque muchas veces no estamos en santidad. Vivimos fuera de la santidad de Dios. Y no es algo opcional. La santidad, Dios dijo, Jesús dijo, sean santos porque yo soy santo. No está diciendo si ustedes quieren, no. Sean santos porque yo soy santo. Es una instrucción de Jesús. Necesitamos rendirnos a Dios. ¿Qué significa rendirnos a Dios? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo me rindo delante de ti. Haz en mí lo que tú quieras y que haga yo lo que tú quieras que haga. Rendirme a la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios dice. Esta es la autoridad que Dios ha dejado, su palabra. Acá está lo que nosotros debemos de hacer. Rendirnos a Dios es hacer lo que Dios quiere y poner a Dios como el primer lugar en nuestra vida. No el mundo, no la familia, aunque amamos a nuestra familia, pero el primer lugar en todo es Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, es que nos estamos rindiendo a Él. Estamos despojándonos de todo lo que somos y todo lo que tenemos y dejamos que Él obre, que Él haga. Pero ¿cuál es la naturaleza nuestra? No nos rendimos delante de Dios. ¿Por qué? Hacemos nuestra voluntad. Y si empezáramos a ver los resultados de nuestra voluntad, no van paralelos ni siquiera a lo que Dios quería de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es lo que queremos, lo que nos va a traer beneficio a nosotros. Pero no pensamos en que lo que Dios quiere para nosotros también es beneficioso y mucho más beneficioso, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. La nuestra no. Nuestra voluntad no es buena, ni es agradable, ni es perfecta. Es totalmente lo contrario. Pero debemos rendirnos al Padre para entonces poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, esta autoridad espiritual no se hereda. ¿Sí? No se hereda. Se recibe delegada. No es nuestra autoridad, es la autoridad de Dios. Es como los embajadores. Un embajador no va representándose a sí mismo. ¿Sí? Un embajador va representando a un gobierno, a un país. Entonces este embajador, todo lo que haga, ya sea bueno, va a ser beneficioso para los demás que ven del país. Pero si hace lo que él quiere y no lo que quería el país como enviado, pues entonces a quien hace quedar mal es al país también. Entonces, nosotros recibimos esa autoridad. Dios nos delega la autoridad para que nosotros la podamos poner a funcionar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer las cosas sin la autoridad que Dios nos ha dado? ¿O queremos usar nuestra propia autoridad? O la autoridad, o en nombre de alguien más sin conocerle. Entonces ahora sí vamos a ver estos hombres que tuvieron problemas por hacer las cosas de acuerdo o no de acuerdo a la palabra. Vamos y busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 al 20. Hechos de los Apóstoles 19, 11 al 20. ¿Me dicen amén cuando ya estén? Me recuerdo que hace mucho tiempo alguien donde yo estuve decía, vamos a ver las Biblias más rápidas del oeste. Decía, porque todos buscando, ¿verdad? Ahora es más fácil a veces con el celular, ya uno va a buscar el libro, el capítulo, el versículo y ahí está. Pero igual, debemos de ser también las Biblias más rápidas del oeste. Amén. Capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, versículo 11 al 20. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por mano de quién hacía Dios milagros extraordinarios? Por la mano de Pablo. ¿Y quién era Pablo? El último de los apóstoles, ¿sí?
Aquel que fue perseguidor de la iglesia, Dios lo detiene en el camino, se presenta a Jesús delante de él, él queda ciego y luego él se convierte de ser perseguidor a fundar iglesias. Amén. Este es el Pablo. Más adelante vamos a ver por qué es que mencionamos Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, ¿verdad? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué pasaba aquí? La autoridad espiritual que Dios había dado a Pablo se ejercía o se manifestaba a través de estos milagros. No quiere decir, hermanos, que hoy en día no es que no suceda, pero tengamos cuidado con aquellos farsantes que empiecen a venderles un pañuelito ungido, una rosita ungida, ¿sí? Hasta, miren, hermanos, estos no voy a decir de qué país porque ya lo saben, ¿verdad? De esta secta. Estaban vendiendo las llantas de los carros del faraón. En serio. Si quieren, búsquenlo en internet, no ahorita, cuando estén en su casa. Estaban vendiendo trozos de madera del arca de Noé. Solo falta que vendan también por docena los clavos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Miren, hermanos, esto que hacía Pablo era porque la autoridad de Dios estaba en él y se manifestaba de esa manera de acuerdo a la voluntad divina de Dios. No quiere decir que no suceda hoy, pero eso fue específico para ese tiempo. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder. Si tenemos fe, somos obedientes y tenemos una relación con Dios. Puede suceder. Pero bueno, cerramos ahí y continuamos con estos versículos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿ustedes quiénes son? 7 hijos de Esceva haciendo lo mismo y les dijo: a Jesús conozco, sé quién es Jesús. Pablo, por supuesto, sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué pasó con esos hombres? ¿Iban con la autoridad de Dios o no? No. Ellos creyeron que por ser hijos de un jefe, de un sacerdote, tenían ellos también autoridad. Por eso digo, la autoridad de Dios no se hereda, es delegada. ¿Sí? Ahora, terminemos de ver esta triste historia, como dirían ahí en internet, ¿verdad? ¿Qué sucedió con estos hombres? Ay, ya se me perdió por acá. Iban el 16, ¿verdad? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando la palabra de Dios habla de desnudez, quiere decir avergonzados. O sea, no quiere decir de que no hayan perdido sus ropas, porque probablemente este hombre endemoniado los agarró y no los soltó. Pero lo que pasa aquí es de que ellos huyeron avergonzados y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Lo vamos a dejar ahí. Y era magnificado el nombre del Señor por lo que sucedió. Sí, porque esos hombres no iban con autoridad. Pero Pablo, que sí tenía la autoridad de Dios, era notoria las manifestaciones de poder, porque Dios estaba con él. Porque Pablo obedecía a Dios, porque Pablo creía en Dios. Pero estos hombres no tenían nada que ver, ni siquiera tenían conocimiento verdadero de quién era Jesús. Solamente dice ahí, y os conjuramos
en el nombre de Jesús y de tal Pablo, ¿va? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Porque esto realmente es confrontativo para nosotros. Claro, nos enseña la palabra que nosotros debemos de aprovechar y utilizar la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Pero el peligro está que cuando no lo hacemos correctamente o no tenemos esa autoridad, podemos salir mal. Podemos terminar mal. Dios es Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y no comparte su gloria con nadie. Vimos a los hijos de Seba. Ahora pongámoslo un ejemplo un poquito más cercano a nosotros. Vamos a tomar a un empleado de tránsito municipal, que espero, yo creo que todos aquí respetan las leyes y miran a un agente que levanta su mano, ustedes se detienen, porque yo sé que todos aquí somos hijos de Dios, amén, y si no, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué sucede con un agente de tránsito? ¿Por qué es que se le obedece al agente de tránsito? Porque él representa autoridad, ¿sí? Vemos el uniforme tan bonito que tienen, ¿verdad? Lo vemos en la calle y si él levanta la mano o si él nos detiene, nosotros obedecemos. O es la teoría, ¿verdad? Que deberíamos de obedecer. O cuando vamos camino al interior y de repente vemos que adelante hay una patrulla y hay varios afuera y tienen conos, pues sabemos que en cualquier momento nos van a parar. ¿Qué hacemos? Nos detenemos. ¿Por qué nos detuvimos con el agente cuando estaba uniformado? Porque se nota que él está, por su vestidura, que él está representando una autoridad. Hay alguien que dice, él tiene autoridad. Pero cuando no tiene sus vestimentas, pues no, ¿verdad? No vamos a parar y decirle, dígame, joven, ¿verdad? Eso es lo que sucede con nosotros. Debe de notarse que nosotros tenemos autoridad, que la autoridad que Dios nos ha dado se note. Y no porque andemos con tacucha y corbata, no, todos los días de nuestra vida. Y no es para que la gente lo vea, porque esta autoridad es para vencer las obras de maldad. Esta autoridad que Dios nos ha dado no es para suprimir a otro hermano. No es para avergonzar a otro hermano. Esta autoridad es para llevar la salvación de Dios a las personas por medio de esa autoridad, porque tenemos que luchar contra agentes de maldad. Así como lo dice Pablo a los Efesios, que nuestra lucha no es con carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Por eso es que necesitamos la autoridad de Dios. Esa autoridad espiritual no es para ver quién manda más. No son trofeos que nosotros tenemos. Es para trabajar en la obra del Señor. Es para hacer lo que Dios nos ha mandado a que nosotros hagamos. Es para llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios nos da. Amén. Ahora, la autoridad es delegada. Jesús delegó la autoridad a sus discípulos. Primero, en el capítulo 9 de Lucas, le delegó a los 12 para que fueran y llevaran la palabra. Luego, en el capítulo 10, habla que junta a 70 y a estos otros discípulos también los envía y les da dirección. No vamos a hablar de la dirección ahorita, de lo que les dijo, pero sí pueden leer ustedes el Evangelio de Lucas y ver cómo Dios, por Jesús, les da la autoridad para ir, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, llevar la palabra de Dios y también liberar endemoniados. Jesús les dio la autoridad, delegó la autoridad a los discípulos. Y esta delegación de autoridad no solo fue para los 12, no solo fue para los 70, es para toda la iglesia. Todos nosotros hemos tenido esa instrucción delegada de Jesús para que nosotros hagamos lo que Él mismo envió a hacer a sus apóstoles y a sus discípulos. Leamos, por favor, Marcos 16, 17, 18. Evangelio de Marcos, capítulo 16, 17 y 18.
Y aquí es donde vemos que es la iglesia la que, no que herede, sino que le es delegada esta autoridad. La palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Nosotros somos los que creemos. En ese momento que Jesús lo dijo, era definitivamente a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero esto va más allá. Es a todos aquellos que creerán en todo el tiempo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la instrucción de Dios a la iglesia. Por eso es que necesitamos la autoridad espiritual para poder entonces ir y hacer lo que nos está diciendo. Porque con nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos a echar un demonio fuera. Nos va a pasar como los hijos de Seba. Si no vamos con la autoridad de Dios, a nosotros es a los que nos va a remangar. Perdón con la palabra. Perdón que se me salga el folclore. Debemos de estar preparados porque todos los que somos hijos tenemos el respaldo del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo eso hizo. Obedecer, hacer la voluntad del Padre, vivir en santidad, en oración, en relación con Dios. Amén. No importa cuánto tiempo tengas en la fe. No importa si fue ayer que tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo vino a morar en ti. No importa, desde ese momento ya tienes tú la autoridad. No depende ni del tiempo, ni del título dentro de la iglesia, ¿sí? Y tampoco depende de qué tan experto seas. Depende de tu relación viva con Cristo. Ahora, todo va bien, todo va bonito. Pero ¿saben ustedes que en el siglo IV y V algo sucedió en la iglesia? ¿Sí? Pero si no fuera por la protesta, por esa reforma protestante, nosotros no estuviéramos conociendo hoy, probablemente, lo que significa esta autoridad, lo que es la gracia soberana de Dios, lo que es solo Cristo, solo la palabra de Dios, solo a Él la gloria. ¿Qué sucedió? Durante esos siglos la iglesia empezó a mezclarse con otras ideologías y eso hace rápido, no voy a entrar en este tema, solo para que veamos qué sucedió después de la delegación de autoridad de parte de Jesús a sus discípulos y por ende a la iglesia. Se mezclaron con filosofías griegas, con cultura romana y empezaron ellos a creer más en las instituciones que en Dios mismo. Entonces la autoridad espiritual que Dios ya había dado empezó a ser guardada, archivada. Y solamente aquellos influyentes que estaban en la jerarquía religiosa de ese tiempo tenían acceso a la palabra de Dios. El resto estaban sin conocer lo que Dios decía y creían lo que el hombre decía. Ya no creían en lo que Dios decía porque no conocían la palabra, porque había sido quitada, sino que entonces ellos empezaron a creer en el hombre. Pero gracias infinitas a Dios que levantó hombres que reformaron la iglesia como Martín Lutero y Juan Calvino. Y solo menciono dos, pero fueron un montón de hombres y mujeres en medio de todo este proceso que Dios nuevamente mostró a ellos y ellos revelaron lo que la palabra de Dios decía. Mostraron la gracia de Dios nuevamente. Mostraron que la palabra de Dios es la verdad. Quitaron al hombre de su pedestal y pusieron a Dios como el verdadero y que siempre ha sido el que gobierna la vida de toda su creación. Y gracias a ellos entonces la autoridad espiritual volvió a regresar, porque la palabra de Dios volvió a tomar el lugar que debía de tener. Y así terminamos con ese tiempo oscuro. Dios levanta hombres y sigue levantando hombres y mujeres para que su palabra sea llevada y para que todos salgamos de la oscuridad y vayamos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Terminamos esa pequeña parte de historia y vamos entonces
hoy nosotros, el cristiano de hoy, ¿cómo es la autoridad del cristiano de hoy? ¿Cómo somos? ¿Qué debemos hacer? Regresemos entonces a Lucas 10:19. Por favor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús dijo esto después de que los 70 discípulos regresaron gozosos porque vieron maravillas. Jesús se los dice. Pero eso nos hace ver de que nosotros, como parte de la iglesia, no somos solamente espectadores. Nosotros somos participantes vivos de la obra de Dios. No somos espectadores. Y si alguno cree que es espectador, por favor, dé un paso al frente, sálgase de su comodidad y diga, yo soy también participante vivo. No nos quedemos solo como espectadores, viendo qué sucede. Metámonos, involucrémonos, seamos participantes activos, embajadores, portadores de toda la autoridad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, en esa misión que Dios le dio a sus discípulos, que nosotros también tenemos, ¿qué podemos hacer? Ahora podemos reprender y echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios está en nosotros. Y entonces sabemos cómo utilizar correctamente el nombre de Jesús. También podemos orar por los enfermos y verlos sanar. Amén. Porque es lo que Dios nos lo ha dado. Y no es por obra nuestra, hermanos. No es que Miguel impuso las manos y el hombre sanó. No, fue Dios que obró cuando yo oré. Porque en la voluntad de Dios quería que ese hombre fuera sano. No por mí, porque Dios. Y eso es lo que debemos de quitar de nuestra mente. No somos nosotros, hermanos. Por eso a veces cantamos, ¿verdad? De lo más vil y menospreciado del mundo, Dios nos tomó. Nosotros no somos los hombres y mujeres más perfectos. Estamos llenos de cosas feas que muchas veces desagradan a Dios. Pero Dios es el que obra en un hombre y en una mujer que obedece, tiene fe y busca relacionarse con Él. También podemos entonces interceder y ver milagros suceder. Hemos estado orando por el papá de nuestro hermano Rodimiro. Si no lo ven acá, oremos por el papá de él. Tiene pues una enfermedad seria y le estamos clamando al Señor para que haga su voluntad. Si en su voluntad está que él sea sano, gloria a Dios. Pero al final, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se hará en la vida de este varón de Dios, porque es un hombre de Dios también. Y entonces también podemos predicar y hacer discípulos, porque es parte de la misión que Dios nos ha dado, ir y hacer discípulos. No es ir y hacer grupos, ir y hacer club social, no, ir y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que ese discípulo crezca y él entonces tome también esa misión y va y hace discípulos. Todos nos vamos multiplicando. Y al final, extender el reino de Dios en donde estemos. No nos escondamos. Aunque suena chiste siempre que se dice que somos de la secreta, no lo seamos. Que la gente pueda ver que en nosotros hay algo diferente de lo que tiene el mundo, y es Cristo. Que nosotros hemos sido salvados, transformados, redimidos por la sangre de Cristo. Y ahora somos nuevas personas. Somos diferentes a lo que fuimos. Y entonces podemos extender el reino de Dios en el lugar en donde estemos. Trabajo, colegio, universidad, colonia, en donde estemos, principalmente en tu casa. Si en tu casa no todos son creyentes y no conocen a Cristo. Amén. Y esa autoridad que Dios nos ha dado al creyente actualmente está teniendo problemas otra vez. Y no es que, ay, qué raro que haya problemas. Siempre el enemigo está buscando distorsionar la obra y la palabra de Dios. Y el problema está en que muchos de los hijos de Dios o muchos de los que han conocido la palabra, han conocido a Dios, se dejan convencer para hacer lo incorrecto y darle mal uso a la autoridad de Dios. El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. Amén.
Eso lo sabemos. En el nombre de Jesús hay poder, pero no es ni tu emoción, ni tus palabras vacías o repetitivas las que va a obrar en un milagro. Es la obediencia y es el nombre de Jesús. Nombre al cual toda rodilla se dobla. Amén. Eso está en Filipenses 2, 9 al 11. Nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se dobla. Ese es el nombre de Jesús, el cual tiene poder. No nosotros, es Dios y su autoridad en nosotros. Amén. Entonces, no es por emoción, no es por lo que hablemos, no es porque gritemos, no. Es por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por su voluntad obrando a través de nosotros. Ahora, sí hay malos usos. Estamos usando mal muchas veces la autoridad que Dios nos da. Y a veces caemos en lo que hizo este hombre que vamos a leer en Hechos 8, un hombre llamado Simón el Mago, que él quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Vamos, leamos lo que sucede en Romanos 8, 9 al 24. Solo que vamos a leer, no todo. Hechos 8. Hechos, sí. Vamos a leer hasta el versículo 13, del 9 al 13. Amén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban todos atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes y milagros que hacían, estaba atónito. O sea, él no entendía qué estaba pasando. Él se bautizó. O sea, nos está haciendo ver de que había alguien de que creyó, se alejó aparentemente de las prácticas que desagradaban a Dios y se bautizó. Al bautizarse, ¿qué? Formó parte de la familia de Dios, amén. Fue un acto público mostrando y diciendo que tenía fe. Ahora, vámonos hasta el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Muchos quieren obtener el poder de Dios sin someterse a Dios. Y muchas veces dentro de la misma iglesia. No quieren dar ese paso de despojarse de sí mismos y rendirse a Dios, sino que lo quieren. Tal vez no es que vengan a comprar y yo quiero el Espíritu Santo, sino que solamente lo que quieren es tener presencia para ser ellos vistos y alabados. Y Pedro sí le dice: tu dinero perezca contigo porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. Este pasaje nos enseña lo peligroso que es buscar la autoridad espiritual con motivaciones equivocadas. Y hay muchos el día de hoy que están con motivaciones equivocadas, utilizando o diciendo que tienen la autoridad de Dios, que tienen el poder de Dios, pero no es así. Ahí es donde Dios nos demanda a nosotros y nos da también de sus dones para que discernamos nosotros quiénes son estos hombres y no seguirlos. Porque las redes sociales, porque muchos otros lugares están llenos de estos hombres mentirosos que están buscando el poder de Dios por medio de motivaciones equivocadas, para manipular, para impresionar a otros y para controlarlos. ¿Qué es lo que mueve?
el poder, ¿verdad? El dinero. Y eso, de esa manera quieren controlar, incluso quieren controlar la libertad de otros. Quieren obligarlos a hacer lo que ellos quieren. Y miren, hermanos, el año pasado creo que fue que se dio uno de los temas en Fundamento Bíblico, seminario, que hablaba sobre las sectas. Y muchas de estas cosas son las que definen qué es una secta y qué es una iglesia de sana doctrina. Cuando hay control, cuando hay manipulación y cuando lo que quieren es impresionar. Ya no es Dios, sino que es el hombre. Miren, ¿cuál es el problema de mal utilizar la autoridad de Dios? Amén. Esa autoridad que Dios nos ha dado es para una obra, es para una misión. La misión que Dios nos ha dado es servir, liberar y transformar. ¿Sí? No es una autoridad que Dios nos ha dado para que juguemos a ser espirituales. No, es para cumplir esa misión que Dios nos da. Mateo 10, 5 al 8, justamente aquí está hablando sobre esas instrucciones que dio a los discípulos y es para nosotros. Mateo 10, 5 al 8. Y esas son las instrucciones claras. A estos 12 envió, refiriéndose a los 12 apóstoles, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, aquí está lo que debemos de hacer: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es la misión que Dios, para eso es la autoridad. No es para ver quién grita más o quién manda más, no. La autoridad que Dios nos ha dado es justamente para esto, para ir a las ovejas perdidas. Aquellos que no conocen de Dios, aquellos que están perdidos como nosotros lo estuvimos. Debemos predicar, hermano, pero es que es que no es necesario aquí. Predica donde estás. Extiende el reino de los cielos donde estás. El reino de Dios debe ser llevado a todo lugar. Debemos de ir y buscar y orar por los enfermos. Debemos ir y limpiar a los leprosos, aquellos que han sido marginados, aquellos que han sido echados. Llevarles la gracia de Dios. Resucitar muertos. Bueno, literalmente también Dios nos da el poder de muertos. Pero ¿cuántos muertos espirituales hay alrededor de nuestras casas? Y esperemos que no en nuestras casas, pero si es ahí también debemos de orar para que esos muertos resuciten. Muertos en vida y echad fuera demonios. Si entonces crees que tienes autoridad, no debes temer al enemigo. Porque cuando dijo, os he dado autoridad, habla incluso de poder hacerle frente al enemigo. No es que vayamos y peleemos con el enemigo. Dice la palabra de Dios de que debemos nosotros de estar nosotros con el Señor, tomarnos del Señor y el enemigo entonces huirá. No es una lucha contra el enemigo, contra Satanás directamente, porque él ya está vencido. Pero nosotros debemos ir y hacerle frente a todas las huestes, a todos los espíritus que están atormentando a muchas personas que están a nuestro alrededor. Esa es la autoridad. Para eso debemos de usar la autoridad. No debemos de usar el nombre de Jesús si nosotros estamos en desobediencia o indiferencia para que se eleve nuestro orgullo. Debemos nosotros buscar humildemente delante de Dios su presencia para poder entonces hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Todo lo que hemos ahorita platicado, lo que hemos hablado de la autoridad de Jesús, la autoridad delegada al creyente, la obediencia, la fe, todo tiene un mismo hilo conductor y todo lo conecta a la salvación. No es la autoridad para envanecernos, sino para que hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, que es llevar las buenas nuevas de salvación. La autoridad que Dios nos dio no es solo para reprender demonios, claro, lo debemos de hacer, para sanar enfermos, sino que es para llevar a todas las personas al conocimiento de Cristo,
que ellos conozcan quién es Cristo y que Él es el que les da salvación. Cada vez que nosotros estamos ejerciendo esa autoridad que Dios nos da, estamos nosotros proclamando que Jesús sigue salvando, que la cruz del Calvario sigue teniendo poder para salvar, para rescatar, y que el reino de Dios sigue avanzando en medio de este mundo que está perdido y que se sigue perdiendo. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. La autoridad que Dios nos ha dado es para llevar la salvación, para que conozcan a Cristo Jesús. No para que nosotros estemos orgullosos de lo que hacemos, no. Es para que Dios sea glorificado en todo. Esa es nuestra misión. Jesús no nos dio poder para ser admirados. Así que aquel que ustedes ven de repente que es admirado por muchos, él verdaderamente no tiene el poder de Dios, es poder humano, nada más. Sino que nos dio ese poder para que seamos testigos de su gracia. Cuando vemos hombres y mujeres sanar, cuando liberamos a los cautivos, cuando damos pan al afligido, al hambriento, cuando vemos todo eso y Dios empieza a manifestarse, somos testigos de la gracia y de la gloria de Dios. Amén. Así que hermanos, pongámonos de pie. Iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, amén. Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. La autoridad no es un trofeo espiritual. Tenemos que quedar claros. Es una herramienta de salvación. Y esa herramienta está en tus manos y en mis manos. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para poder llevar esa salvación. Así que no te conformes solamente con asistir los días domingos. No te conformes solo con cantar, con levantar tus manos. No te conformes con emocionarte incluso en medio del servicio o sirviendo. No nos conformemos en eso. Vayamos y hagamos lo que el Señor quiere. Que conozcan a aquel que nos ha salvado a nosotros. Que conozcan a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. A eso fuimos llamados, iglesia. A eso fuimos nosotros llamados para llevar las buenas nuevas de salvación. Padre amado, te damos gracias esta mañana, este día, Señor Jesús. Gracias porque tú has derramado de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú has derramado de tu amor y de tu poder. Un poder que no es para mostrarse delante de la gente, sino para poder romper ataduras, Señor. Un poder, una autoridad que es para poder vencer al enemigo, quitándole de sus garras a aquellos que son llamados también a ser salvos. Esa autoridad que tú nos has dado para ir, Señor, quitarnos el miedo, el temor, la vergüenza de orar por aquellos necesitados. Hay tantos hombres y mujeres necesitados de Dios. Padre amado, pon en nosotros el querer como el hacer. Padre amado, pon en nosotros el deseo de ponernos de pie y hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Cumplir la misión a la cual tú nos has llevado, Señor. Proteger la verdad que tú nos has dado, Señor. Padre amado, que hay hombres y mujeres, Señor, que aunque con su boca no lo han dicho, en sus corazones está el deseo de hacer tu voluntad, Señor. Aún así sea difícil, aún así hayan tropiezos, debemos de ponernos de pie. Porque el Señor nos llamó a exitosos, nos llamó a nosotros necesitados, que estuvimos enfermos y perdidos. Nos llamó a nosotros para que hagamos la obra que Él quiere. Que seamos nosotros herramientas en sus manos. Que seamos vasijas en sus manos.
Padre amado, te damos gracias esta mañana, esta tarde, Señor. Y que podamos comprender, y si teníamos una idea equivocada de lo que era la autoridad, Señor, quita de nosotros esa mala enseñanza. Y danos ahora, Señor, de la nueva enseñanza que viene en tu palabra. Porque es tu palabra la que nos habla. Porque es tu palabra la que nos da vida. Porque es tu palabra la que nos alimenta, Señor. Nos sustenta, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Aléjanos, Señor, del mal. Aléjanos a no hacer lo incorrecto, Señor. Padre amado, que nosotros no hagamos lo que a ti te desagrada. Que busquemos hacer lo correcto delante de ti, Señor Jesús. Padre amado, que si vemos a unos haciendo lo que no es correcto, podamos ir con autoridad y hablarles de la esperanza que hay. Hablarles de la verdad que hay en tu palabra. Gran herramienta, gran poder nos has dado, Señor, para hacer tu voluntad, no la nuestra. Hoy estamos acá, Señor, pidiéndote que nos lleves, Señor. Así como dijo Elías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Quiero ir, Señor, y llevar las buenas nuevas, Señor. No quiero ser solamente alguien que está expectante, un espectador. Quiero ser quiero ser partícipe de tu gracia, Señor. Padre amado, levántanos, guíanos, llévanos, Señor. Porque la mies es grande, Señor, y son pocos los labradores, Señor, los que trabajan en ella. Queremos ser de esos trabajadores, Señor, en la mies. Llévanos, Señor. Ya tenemos todo en nosotros porque tú nos lo has dado. Solo es que lo pongamos en práctica. Padre amado, danos a nosotros, Señor, poder en nuestra boca para poder hablar y llevar, Señor, esperanza a donde no hay. Llevar de tu amor a donde tampoco la hay, Señor. Llevar sanidad a donde hay enfermedad. Padre amado, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra nos guía y nos alimenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.